Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre estructura electrónica y la tabla periódica. La tabla periódica es la representación gráfica ordenada de todos los elementos químicos que se conocen. Este toma, esto- este orden va en relación al número atómico que tiene cada elemento químico y debe de ser en sentido creciente. El número atómico representa la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo y siempre va a ir desde el menor hasta el mayor. El primer elemento químico que usted ve en la tabla es el hidrógeno, cuyo número atómico es 1. El siguiente, litio con 3, berilio con 4, sodio con 11, magnesio con 12. Vamos a ir ordenándolo desde el más pequeño hasta el elemento químico que tenga el número atómico más grande. Vamos con una pequeña como línea de tiempo de cómo es que se originó, fueron construyendo la tabla periódica con la que nos manejamos en la actualidad. El señor Antonio Lavoisier fue el primero encargado de realizar como que una organización de los elementos químicos. No hablamos de una tabla periódica aún. Lo que él hizo fue tomar los 33 elementos químicos que se conocían en esa fecha y los separó. Separó a los metales de los no metales, dejando como no metales a 23 elementos químicos. 5 no metales y 5 dejó como sustancias térreas. Después aparece el señor Wolfram, que ordena los elementos en triadas, en grupos de 3, que deben de tener las mismas propiedades físicas y químicas o similares. Otra característica es que según estas triadas, al sumar la masa atómica del elemento 1 y del elemento 3, debía de esta suma, dar como resultado la masa atómica del elemento que se encontraba en la mitad. Esto produjo algunos errores, o ahí se comenzó a dar cuenta de que no era tan buena, porque hubieron bastantes elementos químicos que sí podían coincidir con estas dos características, las propiedades físicas y químicas, y la segunda, que debía de ser la suma de sus masas atómicas. Pero hubieron elementos químicos que no lograban coincidir con esas características, dando como resultado que esa agrupación o esa forma de clasificar a los elementos se volvió obsoleta. Después aparece John Nitwans. Este coloca los elementos químicos de acuerdo a un orden creciente, pero toma en cuenta la masa atómica, no el número atómico, la masa. Y los va a agrupar en octavas. Estos son grupos conformados por 8 elementos químicos. ¿Cuáles fueron los problemas aquí? Que también bastantes elementos lograban coincidir, cumplían con las características, pero habían otros que aún no. Había otros que no encajaban en ninguno de los grupos. Y sumado a esto, hasta esa época aún se desconocía de la existencia de los gases raros, que esos eran los que faltaban para poder completar estas octavas. Después viene Meyer y Mendeleev. Estos ordenaron 63 elementos químicos en función de su masa atómica relativa. Y aquí hay algo interesante que hizo el señor Mendeleev. El señor Mendeleev, al darse cuenta de que habían cositas que no coincidían, elementos químicos, no hizo lo mismo que los otros dos investigadores, el forzar a que encajen, sino lo que él hizo fue comenzó a dejar espacios en blanco. Él ya comenzó a agruparlos como la tabla periódica que nosotros ahora conocemos. Y todas las partes en donde él se dio cuenta que no encajaba un elemento químico, lo que él hizo fue dejar ese espacio en blanco porque manifestaba que ahí faltaba todavía elementos químicos. Inclusive hay libros en donde se puede leer que Mendeleev comentó ya
un posible masa atómica, posibles características, e inclusive ya les dio como que un nombre a estos elementos químicos que aún no se descubrían. Y después de un tiempo se los descubrió, se encontró estos elementos químicos y toda la información que el señor Mendeleev describió coincidía, exacto número atómico, masa, propiedades físicas, químicas, con los elementos que se descubrieron. Después de este grupo de estos 63 elementos ordenados, el señor Mendeleev vuelve a hacer una modificación a la versión que hizo junto a Meyer, y en esta modificación organiza los elementos en columnas y a cada columna le coloca un número romano. Este número romano es su número de oxidación. El número de oxidación significa la cantidad de electrones que hay en el último orbital, los electrones que tiene un elemento químico para poder formar compuestos. Después de Mendeleev aparece Moseley. Este señor ordena en relación al número atómico. Aquí comenzamos con el número atómico, ya no con la masa, no con el peso del compuesto, sino con la cantidad de protones que tiene dentro de su núcleo. Después aparece el señor Horace Groves. Este organiza la tabla periódica en 18 columnas y también la divide en bloques, que esto ya vamos a ver más luego. Al dividirla en bloques ya está dando una tabla periódica con una estructura electrónica, sí, donde se utiliza bastante lo que es la distribución electrónica. Y por último aparece el señor Gil Chaverri Rodríguez. Este ya introduce completamente la estructura electrónica de los elementos químicos y los va ordenando de acuerdo a su número atómico y a su característica en distribución electrónica. Esta es una tabla periódica. La tabla periódica está dividida en dos partes. Tenemos columnas que van del sentido vertical de arriba hacia abajo. A eso las llamamos familia. En total tenemos 18 familias. Ya las familias las dividimos en dos grupos. Las grandes, de estas que estoy pintando de azul, son las familias A. Estas son las A, las familias principales. Y también tenemos todo el centro, lo que estoy encerrando de color verde, esa corresponde a la familia B. En total tenemos 8 columnas que representan a la familia A y 10 columnas que representan a la familia B. La familia en la parte superior, en esta partecita de aquí, siempre va a estar un número romano y una letra. Por ejemplo, digamos la primera familia, donde está el hidrógeno. Aquí se va a encontrar el número 1 en romano y como pertenece a la familia A, debe de estar 1A. La siguiente, berilio. Colocamos el número 2 y la letra A, 2A. ¿Qué significa este número en romano? La cantidad de electrones que tiene ese elemento químico para poder donarlos o quitarlos a otro elemento y formar compuestos químicos. El siguiente que tenemos son los periodos. Existen 7 periodos, aunque hay tablas periódicas en las cuales nos colocan hasta 8, que también sí está bien. Este es mi periodo en sentido horizontal o diagonal, en esta forma. Este es el periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué me indican los periodos? La cantidad de orbitales que tiene ese elemento químico o la cantidad de niveles de energía. Ejemplo, si yo me voy al hidrógeno y me dice que está en el periodo 1, significa que ese hidrógeno tiene un núcleo y aquí hay un solo orbital. Si me voy al litio, que el litio en cambio me dice que está en el periodo 2, sería un núcleo y
dos, dos orbitales. Nos vamos a sodio, tiene 3 orbitales. Eso es lo que nos indica el periodo. No se olvide, las familias en sentido vertical me permite saber la cantidad de electrones que tiene un compuesto para poder formar elementos, para poder formar compuestos químicos. Los periodos son en sentido horizontal. Los números de los periodos no van en romano, solo los de la familia. ¿Y qué me permite saber los periodos? La cantidad de orbitales que va a tener cada elemento químico. Si yo me voy hacia este sentido, todo lo que esté aquí significa que tiene 4 orbitales. El potasio tiene 4, calcio tiene 4, vanadio tiene 4, hierro, todos los que estén en ese sentido van a tener 4 orbitales. Vamos a ver la clasificación según las propiedades estructurales. Según la propiedad estructural, la tabla periódica actual la clasificamos en grupos. El primer grupo es el de los metales, que corresponde a todo lo que estoy pintando ahorita de color rojo. Estos son metales, a excepción del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento especial. El hidrógeno es un no metal, pero se encuentra aquí por su número atómico. Les había dicho que la tabla se encontraba ordenada en relación al número atómico en forma creciente. Siempre comenzamos con el número atómico más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño que hay en la tabla periódica? El hidrógeno, con 1. Por esa razón, a pesar de que el hidrógeno es un no metal, se encuentra en esta ubicación, en las filas de los metales, por su número atómico. Pero, según sus características, ese elemento corresponde al grupo de los no metales. Ya los no metales se encuentran en esta parte. Esto de aquí son no metales. La última fila, A8, la que estoy pintando de color verde, esto se conoce como gases raros o gases nobles. Característica de estos es que tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Cumple con la ley del octeto. ¿Qué significa esto? Que esos elementos químicos se encuentran equilibrados, no forman compuestos. La única forma de que un gas raro forme un compuesto químico es alterándolo, modificando la cantidad de electrones que tiene, manipulándolo y como que obligándolo a formar un compuesto. De lo contrario, la fila A8 no forma compuestos químicos. La fila A4, su primer elemento, A5, A6, A7 son no metales, en estado gaseoso la mayoría. Y usted puede ver que aquí queda como que una escalerita. Esta escalerita de aquí son metales. Esto que estoy pintando de color rojo corresponde a metales y va junto con la familia A1 y A2. Y todo lo que nos queda en el centro, que lo estoy encerrando de color tomate, todo esto se conocen como metales de transición, semimetales o metaloides. No se olvide, las dos primeras, a excepción del hidrógeno, son metales. La A8, la última, gases nobles, gases raros. Después de los gases nobles, en escalerita, vienen los no metales. Un pequeño bloque de metales y todo el centro de la tabla periódica y una parte de aquí corresponden a los semimetales, elementos químicos que dependiendo de la valencia con la que esté trabajando puede actuar como un metal o puede actuar como un no metal. Por eso se llaman semi, porque no son completamente metales. Hay ocasiones en las que actúan como no metales.
La clasificación según la configuración electrónica. Les había dicho que también incluyeron en la tabla periódica distribución electrónica. Para esto de distribución electrónica dividen a la tabla en bloques en relación a los niveles de energía, a las letras con las que ya trabajamos anteriormente. Si usted se da cuenta, aquí está la S, a este lado tenemos la D, viene la letra P y también tenemos a la letra F. La primera, esto A1 y A2 corresponden al nivel S. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un ejercicio de distribución electrónica, ejemplo, hidrógeno, que es 1, yo sé que hidrógeno, como tiene un solo protón, un solo electrón, necesitaría el nivel 1s con un solo electrón. Todos los elementos químicos de la familia 1 y 2 tienen solamente hasta el nivel S electrones, no hay más. Esta fila de aquí va a completar su distribución electrónica con S1. Esta fila de acá corresponde a S2. Lo que se encuentra en rosado corresponde a la letra D. Significa que esto es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, 8, 9 y de 10. El siguiente es la letra P. Esto es P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y el último que tenemos es la letra F, que tiene 14. Esto es F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Para qué me sirve esto? Digamos que a usted le dan el último número de distribución electrónica de un elemento y a partir de ese número le piden que descubra o que identifique qué elemento químico es. Digamos que nos están diciendo que el último dato de una distribución electrónica es 4s2. ¿Cómo yo a partir de eso puedo llegar a descubrir cuál es el elemento químico? Este número grande, el 4, nos indicaba los niveles de energía. En donde yo tengo en la tabla periódica la visualización de niveles de energía en los periodos. Ese 4 significa que tiene 4 orbitales. Por lo tanto, voy a buscar el periodo número 4. Este es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo 3 y aquí encontré al 4. Significa que entre este grupo, todo esto, se encuentra mi elemento químico que debo de descubrir. ¿Cuál es el siguiente dato? El siguiente dato me está diciendo que pertenece al grupo del bloque S. Entonces, aquí no puede ingresar, acá tampoco y acá tampoco. Está aquí, en este bloque. Y me dice por último que el último dato de información que me da es el número 2, que se encuentra en S2. Este es S1, significa que ahí no puede estar. Pero el siguiente es S2, significa que ahí está. Voy a ver en el nivel 4, en esta fila, qué elemento se encuentra. Me voy al 4 y descubro que es el elemento calcio. Yo puedo llegar a saber en dónde se encuentra un elemento químico
por su distribución electrónica en la tabla periódica. Intentemos con otro ejercicio. Vamos a hacer la distribución electrónica del sodio, cuyo número atómico es 11. 11 sodio. Vamos a distribuir. Yo sé que hay 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí tengo 10. Y por lo tanto el siguiente nivel sería 3s1 para poder completar los 11 que necesito. Entonces aquí, este es el dato que me sirve. Sé que tengo que buscar en el periodo 3, en la fila 1s, y que ahí me debe de decir sodio. Periodo 3, la fila S1. Me voy acá, me ubico, busco mi periodo 3. Este es el periodo 1. Este es mi periodo 1. Aquí está el periodo 1. Se encuentra el periodo 2 y acá está el periodo 3. Y me decía que tenía que estar en S1. Este de aquí es S1. Y entonces en esta fila, en el periodo 3, debe estar sodio. Que si usted se da cuenta, ahí está. En S1, periodo 3, se encuentra el elemento sodio. Y todos los elementos de la tabla periódica también se encuentran de esa forma ubicados. El video de la clase termina en esta diapositiva. Espero que haya comprendido lo que se explicó.